En esta ruta o en este camino por las primarias tenemos la oportunidad de conversar con Gloria Pino, quien es candidata a las elecciones primarias de oposición. Ella es doctora en Derecho Constitucional y especialista en materia penal. Gloria Pino también ha sido conductora de programas de televisión como Palabra Final, transmitido por Venevisión Plus, y ha decidido ser una candidata independiente. Tiene una agrupación, un movimiento político que se llama Por Ti Venezuela, y adicionalmente, pues bueno, es candidata independiente. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, mi amor. Gracias por esta deferencia y por tomarnos en consideración justamente ahora en esta contienda electoral tan importante como es la elección de las primarias a la presidencia. Bueno, la primera pregunta que le hago, usted como una mujer del derecho constitucional, ¿por qué decide lanzarse a esta carrera por la presidencia de la República? ¿Qué la motiva a presentar su candidatura en las primarias? Fíjate, parece mentira, pero trabajé desde que tenía 16 años en el extinto Congreso de la República por 12 años de mi vida. Es decir, que estuve muy de lleno en la política venezolana para ese entonces. Decido dedicarme a la materia penal porque realmente para nosotras las mujeres incursionar en política era como imposible, porque nosotras siempre hemos sido las hormiguitas de los candidatos importantes a cualquier cargo político. Nunca hemos sido consideradas factores importantes, por ejemplo, para aspirar a una candidatura presidencial. Entonces, eso obviamente me motivó a continuar con mi amada carrera porque de toda la vida he amado el derecho penal. Sin embargo, después de mi jubilación, hace 7 años que estoy jubilada del Poder Judicial, luego de 25 años en mi carrera como juez, de los cuales 21 como juez superior penal, decidí incursionar en la política porque siempre que escucho a los políticos venezolanos, entiéndase de oposición o de gobierno, me da muchísima indignación, porque no veo que ellos se inclinen realmente hacia el amor por Venezuela, sino al amor por el poder y el dinero. Ante esto, y conociendo el monstruo de adentro, porque te repito, trabajé 12 años en el Congreso de la República, hoy Asamblea Nacional, decidí dejar de criticar, porque las redes sociales son importantísimas. Ahora las redes sociales son el medio más importante para conocer las noticias y para conocer muchos aspectos importantes, no solamente políticos, sino sociales. Ante esta situación y todo lo que he venido observando en la parte política, dije, no voy a seguir criticando ni siendo una política silenciosa donde no me consideran ni no, donde no toman en consideración los aspectos que vengo criticando de la parte política. Voy a entrar, voy a dar un paso importante. Y no solamente lo di ahora, lo di hace 2 años para las elecciones a la alcaldía de Chacao. Lo malo es que pasé nada más que mes y medio de campaña y eso obviamente no me permitió arropar el municipio completo y darme a conocer en mi municipio. Ahora, pues estoy utilizando esta oportunidad tan importante para decirle a la gente: existimos personas que amamos el país y que queremos ser una plataforma importante de representación para todos aquellos ciudadanos que obviamente no se sientan identificados con ningún partido político o con político alguno. Aquí está el Movimiento Por Ti Venezuela, donde nos hemos unido casi, yo diría que una gran mayoría de los independientes que decimos, ya basta, es la hora de que nos escuchen y es la hora de sentir que la política en Venezuela, lejos de ser mercantilizada, tiene que ser una política sentida, una política que vaya dirigida hacia el ciudadano para rescatar Venezuela, para refundar las bases de la República,
para que de una vez por todas, ni siquiera por la Cuarta República lo teníamos y ahora mucho menos, recuperar la seguridad jurídica. Porque sin seguridad jurídica no podemos avanzar como país. Tenemos que rescatar también la educación, pero no la educación entendida como instrucción, sino la educación que nace en los hogares, en el seno de una familia. Valores importantes como ética, como principio, formación ciudadana, que eso es otra de las herramientas fundamentales para que Venezuela pueda salir adelante. Sin estas dos fundamentos, como es la educación y la seguridad jurídica, es imposible avanzar. Y por eso estamos aquí, estamos elevando nuestra voz. Aquí estamos como ciudadanos venezolanos para decirles, hay nuevos rostros en la política venezolana, hay nuevos rostros en la oposición venezolana que no queremos que continúen atornillando al gobierno en el poder como ha pasado en estos 25 años, donde en algunas ocasiones para esta gente de oposición ha sido importante la abstención para no legitimar al gobierno o para no legitimar a los actores políticos. Y hay otras oportunidades en las que ellos sí consideran que es bueno votar como ahora. Y fíjate lo que está existiendo en estos momentos. Hay una coyuntura muy importante donde se desconoce el árbitro electoral que es el CNE y donde en este momento existe una disyuntiva de ir o no ir de la mano con el CNE para unas primarias presidenciales. Pero lo que se están olvidando una vez más este grupo político es que el árbitro electoral para las elecciones presidenciales va a ser este CNE. Entonces, aquí es lo que nosotros decimos, hay mucha hipocresía política y hay mucha hipocresía ideológica porque no terminan de decirle a la ciudadanía, a los electores, por qué camino tomar. Y muchos, cuando los abordamos en la calle, porque quiero decirte, yo no tomo tarima, ni constituyo una tarima para que la gente me escuche, ni tampoco llevo autobuses. Simplemente voy en la calle de la mano de cada ciudadano, hablando con cada uno de los ciudadanos, escuchando su sentir y dando a conocer mi proyecto. Primero, porque no tengo una maleta de dinero para todo este andamiaje político. Y segundo, porque la política hay que transformarla y regresarla a lo que es realmente su esencia, la política sentida, donde cada ciudadano se sienta representado por un movimiento político y que ese movimiento político sea para construir país y no para destruir ni llevarnos a lo que estamos en este momento sufriendo los venezolanos. Doctora Pino, como usted bien lo dijo, en el año 2021 empezó a incursionar en este mundo político siendo candidata a la alcaldía de Chacao por la Alianza Democrática. Hoy esa alianza quizás no existe como tal, pero los partidos que la conformaron en el 2021 están postulando candidatos fuera de las elecciones primarias. ¿Qué le llevó a usted a participar en estas primarias, donde están la mayoría de los partidos políticos que usted tanto cuestiona? Fíjate, hace 2 años necesitaba el vehículo para incursionar en la política, porque no tenía un partido político. Y sin un partido político no puedes postularte a ningún cargo, a menos que recojas firmas. Y eso obviamente en un periodo perentorio es imposible. Y por lo tanto acepté el vehículo, pero no me monté en él. Acepté ese vehículo para que me empujara hacia ese sueño de incursionar en la política. No estoy dentro de ninguno de esos partidos, ni milito dentro de ninguno de esos partidos. Ellos apoyaron mi candidatura, lo cual agradezco porque gracias a eso incursiono en la política venezolana. Pero lo que sí quiero que quede claro es que no milito por ningún partido político de oposición
ni de gobierno. Soy independiente y lo que me lleva justamente a tomar esta decisión como independiente es Venezuela. Querer poner orden. En Venezuela hay que poner orden inmediato para restaurar las instituciones y despolitizarlas y que de esa manera puedan funcionar. De lo contrario, señores, esto no se va a lograr. Solamente con personas con ética, con valores, con responsabilidad, personas que realmente sientan esta tierra, sientan esta patria, amen a Venezuela, es que podemos lograr el verdadero cambio. De lo contrario va a ser imposible porque si nosotros vamos a estar en una pugna de egos, en una pugna de poder, donde lo que vamos a medir son los egos y donde lo que vamos a medir son las maquinarias políticas, no vamos a reconstruir ni vamos a lograr jamás la alternabilidad en Venezuela y continuaremos atornillando al gobierno en el poder. Fíjate que tú me estás diciendo de las candidaturas que se van a lanzar fuera de las primarias. Si nosotros tenemos una torta y la dividimos en 1000 pedazos, es imposible que nosotros podamos agrupar todos esos pedazos si no nos unimos. El gobierno va con un solo candidato y con un solo candidato que tiene el 10 o el 12% en este momento de confiabilidad o de receptibilidad para la población. Sin embargo, si la oposición no se une, entiéndase, partidos políticos con los cuales no comulgo, pero sin embargo tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar que uno solo sea el que se mida con el gobierno para agrupar todos esos votos y no para diluirlos en todos esos pedazos. Solo así lo vamos a lograr. Por eso estoy aquí en las primarias presidenciales y no decidí irme por mi cuenta, porque creo en la unidad. Así no comulgue con esos partidos políticos, así no comulgue con mucho proceder, con muchos procederes de ellos, pero tengo como ciudadana que respetar la decisión de la mayoría y respetando la decisión de la mayoría podemos caminar juntos para la reconstrucción del país. Y ojo, cuando te hablo de caminar juntos es sobre esto que te estoy diciendo, sobre el respeto y el reconocimiento, que nos podamos ver todos y reconocernos y no que solamente se reconozca un G3, un G4, una mesa de la unidad. No, señor, existen nuevos rostros de la oposición que deben ser reconocidos y respetados. Este cuento de las negociaciones afuera, el cuento de las negociaciones en México, ¿con quién se están haciendo las negociaciones? ¿Con representantes verdaderamente sentidos del pueblo venezolano? No, están haciendo las negociaciones con el mismo grupo de siempre, que lo único que le interesa es el dinero y el poder. Y eso lo han demostrado en todos estos años a través de Guaidó y a través de muchas otras personas que viven actualmente fuera del país con dinero de los venezolanos y que para lograr repatriar ese dinero va a ser una misión imposible porque estas personas están viviendo en la opulencia en el exterior, mientras que muchos venezolanos han tenido que cruzar el Darién y están pasando mucho trabajo, mucha hambre y mucha necesidad. Pero estos políticos no cruzaron el Darién, viajaron en avión con su morralito atrás, felices. ¿Y dónde viven? ¿Qué es lo que muestran en sus redes sociales? Muestran que están pasando trabajo, que están buscando empleo. Fíjate, una de las cosas que siempre me he preguntado y por eso es que te digo que yo cuestiono a muchos políticos. Para poder estar en la política yo tengo que trabajar muy duro, porque si no, no tengo cómo financiar mi política. Pero trabajo y todo el mundo sabe que trabajo. Mi pregunta es, ¿alguien sabe en qué trabajan estos políticos? ¿Alguien sabe la procedencia de los recursos de estos políticos para campañas electorales? ¿Alguien puede decirnos de dónde sacan estas cantidades de dinero para poder hacer un despliegue como lo que vemos nosotros siempre en todas las campañas electorales? Esas son las cosas que el venezolano tiene que preguntarse. Mientras que hay algunos que trabajan muy duro, de sol a sol, y no son reconocidos porque no somos vistos, porque no tenemos el marketing que tienen muchos a través de sus recursos económicos. Muchos ciudadanos no nos reconocen ni reconocen nuestros esfuerzos.
Y gracias a ti, a personas como tú, que nos están visibilizando, a los que estamos incursionando en la política, es que nosotros podemos decir, aquí están nuestros brazos, nuestras manos y nuestra voz para representar a aquellos venezolanos que al igual que yo no se sienten representados y sienten una frustración muy grande y por eso la abstención es la triunfadora. Si aquí tú te preguntas quién ha ganado, si gobierno o oposición, te voy a decir que ninguno de los dos, que aquí el gran victorioso o la gran victoriosa en toda contienda electoral es la abstención. Y una abstención dirigida a personas que, por ejemplo, como mi persona o como otra, dicen, no voy a salir a votar porque esto es más o peor de lo mismo. Entonces, ¿para qué voy a salir a votar si vamos a quedar exactamente igual o peor? Y por ello está aquí, por ti, Venezuela. Doctora Pino, me ha hablado usted de que entre sus principales propuestas está poder hacer reformas para que Venezuela vuelva a tener seguridad jurídica, vuelva a tener educación de calidad. Para llegar a la presidencia, ¿qué es lo primero que usted haría? Mira, lo primero que haría es unificar a Venezuela. Cuando caminas, comienzas a notar mucho odio, mucho repudio hacia el chavismo, mucho repudio hacia la oposición. Aquí lo primero que tenemos que hacer es unificarnos, porque o nos identificamos y nos vemos como oposición y gobierno, caminamos y trabajamos juntos, o no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces tenemos que decir, señores, basta, somos todos venezolanos y todos nos tenemos que reconocer y respetar y trabajar por Venezuela. Fíjate, llegando a la presidencia de la República, ¿con qué me voy a topar? Con todos los poderes rojos rojitos. Me voy a topar con un Tribunal Supremo de Justicia politizado, con una Asamblea Nacional politizada, un CNE politizado, un poder moral politizado, las Fuerzas Armadas politizadas. Entonces, nosotros tenemos que primero decantar, llamar a concurso de oposición al Poder Judicial para elegir a los mejores a través de concursos de oposición con un verdadero jurado, un jurado que esté representado por los mejores juristas en Venezuela, catedráticos, representantes de la universidad, representantes de la sociedad civil, que vayan a ser jurados para elegir a los mejores, tanto del Poder Judicial, entiéndase, jueces de primera instancia y cortes de apelaciones, como a través de una Asamblea Nacional que se encuentre perfectamente constituido ese equipo multidisciplinario, pero ojo, bien decantado, no como ahora, que tenemos un poder que elige a estas personas que van a ser el jurado, pero politizado, porque introducen dentro de este jurado personas de la sociedad civil que son simpatizantes del gobierno. Eso obviamente nosotros no podemos permitirlo. Y por ello la decantación importante a través de la sociedad civil con un llamado verdadero de la sociedad civil y donde efectivamente la depuración a través de las personas que se van a encargar, a través del comité de postulaciones, esté perfectamente despolitizado ese grupo de la ciudadanía. Igual pasa con las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que regresar a las Fuerzas Armadas la meritocracia, porque cuántos ascensos existen y que realmente no son considerados por la meritocracia. Y nuestra Fuerza Armada la tenemos que rescatar a través de la meritocracia y la despolitización. Los militares a sus cuarteles. Los militares no pueden seguir representándonos a nosotros en los distintos organismos del Estado. El Estado tiene que hacerse de los mejores, de las personas mejor preparadas y capacitadas para conformar ese equipo multidisciplinario que va a llevar adelante la asesoría del gerente, que es el presidente de la República, para reconstruir Venezuela. De esa manera te estoy diciendo que una vez que lleguemos, ni siquiera podemos esperar 100 días, porque nuestro proyecto Rescate País no es para que arranque en 100 días. El proyecto Rescate País arranca en el día D.
Una vez que iniciemos nosotros, una vez que seamos juramentados, a partir de ese momento arranca el proyecto Rescate País, donde siempre lo he dicho, en 6 meses nuestro país ha despegado. En 6 meses ustedes verán el mejor de los cambios en Venezuela. ¿Y sabes por qué? Porque una vez que lleguemos a la presidencia, le colocaré a todos los ciudadanos cuáles son los recursos que administraré como gerente. Sabrán las cantidades de dinero que nos ingresan para gerenciar nuestro país y se darán cuenta que sin corrupción, porque tenemos que atacar de frente la corrupción, sin corrupción el país despega y en poco tiempo veremos no solamente estas instituciones que te acabo de mencionar, sino algo fundamental que nos está atacando al venezolano aparte del bolsillo y nuestra salud, nuestros servicios básicos que han sido descuidados, porque la corrupción lo que ha hecho es llevarse el dinero que se necesita para hacer el mantenimiento y la gestión que se requiere a través de estas empresas básicas y a través de las empresas que realmente nos surten agua y electricidad. Entonces, si nosotros hacemos un examen minucioso de hacia dónde han ido esos recursos, porque ojo, tengo entendido porque me he comunicado con muchas personas que realmente se han comprado los insumos y todo lo que se requiere para hacer el mantenimiento. Pero ¿qué ha pasado con ellos? Los han vendido y han tomado esos recursos para enriquecerse. Entonces, aquí hay que ponerle la lupa a todo esto. La corrupción hay que acabarla. Si nosotros no acabamos la corrupción, vamos a continuar en lo mismo y vamos a decir, Gloria continúa con la demagogia y con el populismo. No, la corrupción hay que atacarla de frente, porque no podemos permitir que las personas aspiren llegar a un cargo público para enriquecerse. La Contraloría Social es fundamental, porque podemos tener un Contralor General de la República, pero que se hace el sordo, ciego y mudo. Pero si tenemos una Contraloría Social que comience a formular sus denuncias y que inmediatamente el gobierno mire y diga, Contralor General de la República, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con aquellos? Entonces, esa Contraloría Social va a ser la mano derecha del gerente, de la persona que se elija como presidente de la República. Porque hay que también aclararle al ciudadano, que hay muchos que me dicen, Gloria está descubriendo el agua tibia. No, hay que aclararle al venezolano que el presidente de la República no es el dueño del país. El presidente de la República es un gerente que está puesto por el pueblo allí. Y otra cosa que también la confunden cuando hablan de que las inhabilitaciones las va a levantar el pueblo. No caigan en eso, porque el poder reside en el pueblo, correcto. Pero ¿quién representa al pueblo? Las instituciones. Las instituciones son las que están representando a la ciudadanía. Y en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, ¿quién representa a la ciudadanía? ¿Por cómo se administra o se imparte justicia? En nombre de la República. ¿Y quién es la República? Los ciudadanos. Entonces, solamente las inhabilitaciones las puede levantar el juez, un juez encargado de revisar ese acto, pero no es el pueblo en la calle. Cuidado con eso. Cuidado con acatar llamados a la calle, porque no podemos retroceder galopantemente. Ya retrocedimos durante muchos años. Vean lo que nos trajo, todo lo que significó llamar a la calle. Yo no veo ningún político preso y yo no veo políticos muertos. Yo veo personas que están olvidadas en el SEBIN, olvidadas en otros penales, que no son recordadas por estos políticos a quienes utilizaron a esa ciudadanía para salir a la calle. Cuidado con eso. No pueden permitir llamados a la calle. El único llamado que haría Gloria Piño es el llamado a las urnas electorales. Todos a la calle a votar. Nuestra única arma y nuestra única herramienta para lograr la alternabilidad es el voto.
Ese día sí se lo aplaudo, que salgamos todos en masa, que llenemos las calles haciendo cola para salir a votar. Ese va a ser el mayor orgullo que como venezolana voy a sentir cuando vea a la ciudadanía volcada en las calles, en las urnas electorales, diciendo, aquí está mi opinión, aquí está mi voto. Allí es donde sí vamos a lograr efectivamente ese cambio que tanto hemos soñado y que no lo hemos podido lograr porque nos han llamado a la confusión durante 25 años. Confusión creada por muchos políticos que solamente les ha convenido esta confusión para seguir atornillando al gobierno en el poder y para seguir metiéndose dinero a los bolsillos. Y si es mentira, miremos hacia España y hacia Estados Unidos y miremos aquí en Venezuela a muchos políticos y sabremos realmente si lo que estoy diciendo es verdad o no. Candidata, toca el tema de las inhabilitaciones. Usted está participando en unas primarias donde hay 3 personas inhabilitadas por la Contraloría General de la República. Una de ellas, María Corina Machado, puntea en todas las encuestas. Algunos analistas políticos dicen que camina sola o que corre sola en las elecciones primarias. ¿Qué piensa usted de la decisión de la Comisión Nacional de Primarias de permitir candidatos inhabilitados que consideran que esas inhabilitaciones son inconstitucionales? ¿Y qué debe hacer la oposición o qué actitud va a tomar usted si llega a ganar un inhabilitado en estas elecciones del 22 de octubre? Mi posición ha sido contundente. Como doctor en Derecho Constitucional te puedo decir que cuando hablamos de inconstitucionalidad, existen los recursos ante la Sala Constitucional para reclamar la inconstitucionalidad de una norma. Mientras esto no haya sido atacado, la norma existe. Muchos también confunden las penas principales con las accesorias y confunden a la ciudadanía diciendo no hay una sentencia definitivamente firme condenatoria. Están confundiendo el proceso penal con el proceso administrativo autónomo de la Contraloría General de la República. Entonces, si hablamos de un proceso penal, el proceso penal tiene una pena principal y una accesoria, y una de las accesorias es la inhabilitación política. Y ciertamente, como lo dicen muchos, se requiere una sentencia definitivamente firme condenatoria. Pero ¿qué pasa? La ley de la Contraloría General de la República establece unos mecanismos y un procedimiento autónomo que le permite al Contralor General de la República dictar las inhabilitaciones como una pena accesoria o como una pena principal, dependiendo de la sanción que se dicte. Aquí tú me preguntas, ¿pero usted está de acuerdo? Una cosa es que yo esté de acuerdo o no, y otra cosa es que está allí. Porque, fíjate tú, condenan a los sindicalistas a X años de prisión. Es ilegal, es inconstitucional, tenemos que revisar el expediente y chequear el proceso. Pero lo podemos decir nosotros. ¿Quién sería en todo caso el que decretaría una revocatoria de una sentencia y llamaría nuevamente a un debate? Un juez, una corte. Igual pasa con este procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué ocurre? Si desde el año 2015 existía esta inhabilitación, quienes tienen que señalarle al electorado si conocían o no esta sanción administrativa son los inhabilitados. Quienes tienen que aclarar con las pruebas en mano, con el expediente en mano al electorado si conocían o no esta sanción son los inhabilitados. Además, son ellos los únicos a ser llamados para impugnar esa inhabilitación, no la ciudadanía. Por otro lado, es que resulta ser que tú como abogada penalista y constitucionalista sabes que es inconstitucional. Mira, aquí es inconstitucional muchos, pero muchos procesos que se han llevado a cabo. Muchísimos. Han sido inconstitucionales muchas actuaciones llevadas a cabo, empezando inclusive por las designaciones de muchos funcionarios, donde se ha pasado por encima, a pesar de que se ha dicho
que se han respetado las normativas, son normativas que se han relajado, porque cuando hablamos de lo que establece la Constitución, donde no puede estar politizada la designación del poder moral, del poder electoral, ni del poder judicial, es público y notorio que están politizadas porque muchos de sus militantes son los que están frente a estos poderes. Entonces, es inconstitucional, pero ¿están o no están? ¿Tenemos que caminar con ellos o no? Cuando a ti te dictan una sentencia, a ti te dicen, mire señora, usted no puede ejercer su profesión. Tú la vas a ejercer con una sentencia a tus espaldas. No lo puedes hacer porque es una decisión contraria a derecho. Bueno, es lo que está allí y tenemos que impugnarlo. No nos gusta. Mira, siendo juez, Candidata, y esos inhabilitados han impugnado es que eso es lo esa que... Mira, tengo entendido por lo que dijo Capriles en una reunión que él sí lo ha hecho, que él ha intentado todas las acciones legales que le establece la ley para impugnar su inhabilitación. Eso sí lo dijo él y lo escuché, no sé los demás. Pero lo que sí te puedo decir es, cuando esta persona inhabilitada gane, hombre o mujer, ¿podrá esta persona registrar su nombre ante las elecciones presidenciales? No lo va a hacer, porque el mismo sistema lo va a descartar. Pero ¿Y hay algo qué más hay que grave, hacer allí, doctora? ¿Qué hay que hacer allí si gana un inhabilitado? ¿Qué propone usted? que tiene que quedar el segundo más votado. Si el segundo más votado está un inhabilitado, el tercero más votado y así sucesivamente. Esa es la forma de nosotros tomar una verdadera decisión sobre la base de la elección del electorado. Pero eso no se lo han aclarado al país. El país Bueno, ahorita está en incertidumbre porque no sabe si gana un inhabilitado o no, ni sabe qué mira, van a hacer después. el país tiene que estar muy claro, y siempre lo digo en mis redes sociales, este es un momento histórico en el que no nos podemos dar el lujo de volvernos a equivocar. Si una persona está inhabilitada y usted está claro que no se puede postular a las presidenciales, ¿por qué va a votar por un inhabilitado? Tienes que votar por alguien que no esté inhabilitado, por alguien que realmente se pueda medir en las presidenciales. Lo que pasa es que hay mucha hipocresía y entonces hay unos que dicen, bueno, es que sí tienen que llegar hasta el final. Yo en la comisión de las primarias he dicho, y eso lo conocen todos, que no voy a apoyar al inhabilitado o a la inhabilitada que gane, porque no voy a contribuir a engañar al país como lo hicieron con Guaidó. Las personas se engancharon con Guaidó pensando que realmente íbamos a lograr la alternabilidad con esta persona. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Y yo lo advertí. No tienes idea de la cantidad de personas que me repudiaban y me reprochaban por las redes sociales y me decían. De hecho, cuando caminaba por mi campaña en Chacao, me preguntaban, ¿tú estás con Guaidó? Yo le decía, jamás, no estoy con ese señor. Entonces yo no estoy contigo. Y les decía y les explicaba y no entendían, no entendían razones. Mira esto, en el año 98, el 81% de la población estaba en absoluto descontento por la galopante corrupción y lo que estábamos viviendo en Venezuela con respecto a la democracia de la Cuarta República. ¿Qué lleva a Hugo Chávez Frías, que en paz descanse, a la presidencia? ¿Y qué lleva a la derrota a Irene Sáez, quien llevaba los números, quien punteaba en las encuestas? Primero, Hugo Chávez gana porque Hugo Chávez agrupa el sentimiento de la mayoría de los venezolanos que estaban ya, pero hartos, asqueados de tanta corrupción. Y con Irene le pasaron la factura porque la gente estaba obstinada de los partidos políticos. La gente ya no creía en los partidos políticos. Y al ella permitir que Copey la apoyara, le pasaron factura y le dijeron, usted ya no queda. ¿Y quién quedó? Hugo Chávez. Entonces, en este momento, estamos haciendo exactamente lo mismo porque repetimos los errores uno tras otro. Queremos un Mesías. Estamos desesperados. Fíjate que tú escuchas en la calle
Es que solo tú me puedes salvar. Solo tú salvas a Venezuela. ¿Qué es eso? ¿Quién ha dicho que un hombre o mujer salvan a Venezuela? A Venezuela la salvamos todos los venezolanos, saliendo a votar y con nuestro trabajo. El que siga creyendo que un hombre o una mujer lo va a salvar está equivocadísimo. Por eso, señores, hay que despertar. Aquí solamente una persona con amor a Venezuela, con capacidad de gerencia y con ganas de trabajar y con reconocida solvencia moral, puede lograr sacar adelante a Venezuela unificándonos todos, reconociéndonos todos, respetando y respetando las instituciones. Fíjate, mucha gente me dice, ajá, ¿y qué harías con los corruptos? ¿Tú no vas a perseguir a los corruptos? Y mi respuesta es, si yo he venido criticando la politización del Poder Judicial y de las instituciones, yo voy a hacer lo mismo que han hecho y que han repetido durante toda la historia democrática todos los partidos políticos de la cuarta y de la quinta. Es decir, llego a presidente de la República, llamo al Poder Judicial, me persiguen a toda esta gente y me los meten preso. Esa es mi función. Esa no es mi función. La función va a ser del Poder Judicial que le corresponda llamar a estas personas, imputarlas y llevar adelante un proceso, no al presidente de la República. Pero eso sí, como presidente de la República, dentro de mis facultades están los indultos presidenciales. Y ahí sí procedería a indultar a todo aquel que tenga procesos interminables, que hayan violado el Código Orgánico Procesal Penal sus jueces, donde los juicios hayan sido prolongados por culpa del Poder Judicial y no por el imputado. A estos políticos que se encuentran privados de libertad, civiles y militares, que estén privados de libertad por esta política perseguidora, por esta política que la han repetido no durante 25, sino 40, 65 años, porque son 40 de la cuarta y 25 de la quinta. La persecución a los políticos, la persecución a la disidencia, la persecución a los militares, eso tiene que acabar. Entonces, eso se haría como presidente de la República, pero yo no haría o trataría de no hacer, porque uno tiene que siempre encomendarse a Dios, porque los seres humanos somos imperfectos y siempre le pediré a Dios sabiduría para no fallar y para no fallarle al electorado y a los ciudadanos. Eso quiero ser como presidente de la República. Doctora Pino, le pregunto, ¿de qué ideología se define usted? Lo que ha llevado también a nuestro país al fracaso es el cuento de las ideologías, porque el problema es la hipocresía ideológica, donde tú te das cuenta que aquí lo que ha reinado no es ni siquiera el chavismo, ni la centro derecha, ni centro izquierda, ni la izquierda ni la derecha. Aquí si tú te pones a ver, nunca se ha puesto en práctica nada de eso. Entonces, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ni de centro derecha, ni de centro izquierda, yo soy centro. Y cuando te hablo de centro, es porque nosotros tomamos de la izquierda lo que nos interesa, como es la parte social, y de la derecha, como es el respeto absoluto a la propiedad privada. Siendo así, nosotros lo que hacemos es ir por el centro, respetando derechos y respetando nuestra Constitución. Eso es lo único que nosotros queremos, que nos reconozcan como personas de centro. Okay. En el mes de agosto, Luis Ratti le hizo un llamado a usted en su cuenta de Twitter, ahora ex. Dice, hacemos llamado a nuestra amiga Gloria Piño que tome la mejor decisión a tiempo. Una persona limpia en la política no puede ensuciarse en el lodo de las primarias. ¿Qué contesta usted a Luis Ratti y cómo califica las acciones que él ha hecho para que sean suspendidas estas elecciones primarias que cataloga de sectarias? A mí no me gusta hablar a espaldas de nadie. Lo único que te puedo decir es que en mis redes sociales y en mi Instagram y en mi Twitter hice especial llamado y diciéndole a la gente que a mí no me identifica para nada este señor, ni tampoco pertenezco a su movimiento político. Nada tengo que ver con él.
Lo que él haga o deje de hacer es su responsabilidad. Las responsabilidades son individuales y él tendrá que responder ante la justicia si realmente ha actuado a espaldas de la misma. Yo no tengo por qué seguirle dando tarima ni una ventana publicitaria a este señor. O sea, considero que hay cosas importantes que tomar y que atacar y no esta situación. Él no me hace ningún llamado, primero porque el que me conoce sabe que a mí no me gobierna sino Dios. A mí no me gobierna absolutamente nadie sino Dios. Y cuando he sido empleada, he respetado a mi patrono, pero tampoco he estado subordinada a algún tipo de llamado que me hayan realizado que sea contrario a derecho. Usted al principio de esta entrevista habla de la disyuntiva en la que se encuentra en este momento la oposición, ir a primarias otra vez con CNE, sin CNE, su posición al respecto. Yo estoy de acuerdo con ir a las primarias con el CNE. Así se postergue la fecha, se alargue, se retrase la fecha de Así, las elecciones. así se alargue la fecha. El árbitro electoral, y lo establece la ley no es de partidos políticos, es la ley de procesos electorales, es clara y dice que realmente todas las organizaciones, entiéndase políticas o no, tienen que inscribirse ante el CNE para llevar adelante sus elecciones. Aquí estamos hablando de una elección política, aquí estamos hablando de políticos que se están midiendo en una contienda de primaria. Y el rector electoral tiene que ser el CNE. Ah, que es que nos dicen a nosotros, pero es que resulta ser que no van a inscribir a los inhabilitados, etcétera. Va a ser exactamente lo mismo que va a ocurrir el próximo año cuando quieran medirse en unas presidenciales. Entonces, o somos sinceros o dejamos la hipocresía y nos sinceramos y ponemos a un lado los egos y nos llamamos todos justamente a salir adelante por el país y no por las maquinarias ni por los egos políticos. Mm. ¿Cómo evalúa usted la organización de estas primarias que hasta este momento, este día que estamos grabando este foro, son autofinanciadas? Te puedo decir que primero yo no puedo hablar del financiamiento, no puedo hablar de algo que desconozco, no sé el origen de los recursos, no lo Pero conozco ¿cómo porque ve la organización? ¿Cree que esos 3.000 centros que ya acordaron si estén listos para el 22 garanticen seguridad, se puede hacer un proceso transparente? quisiera responderte esta pregunta después que sostengamos la reunión con la comisión de las primarias, porque apenas estamos iniciando las conversaciones para revisar si nos vamos a coger o no al CNE. Entonces, esta es una pregunta que me gustaría más bien postergarla para respondértela ya con fundamento, porque no soy la persona indicada para darte esta respuesta, porque aquí el vocero es el doctor José María Casal que la organización, mira, hay muchas cosas que quisiera aclarar con respecto a lo de los centros electorales, pero obviamente ya esto nos corresponderá una vez que hagamos la reunión definitiva y allí se aclaren muchas dudas. Y finalmente, candidata, luego de que se den estas elecciones primarias, ¿usted va a respetar los resultados electorales? Por supuesto, si la mayoría es la que decide, no hay trampa, porque ojo, recuerda que nosotros también tenemos el derecho de apelar y el derecho de solicitar alguna revisión en caso de que podamos observar algún tipo de irregularidad. Si eso es transparente y obviamente hay unos números galopantes, pues hay que respetar la mayoría. La decisión de la mayoría hay que respetarla y eso es democracia. Perfecto. Bueno, candidata Gloria Pino a las elecciones primarias, independiente, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti y gracias a todas las personas que la van a leer, que la van a escuchar. No tienes idea de lo bendecida que me siento por esta oportunidad que me han dado. Muchísimas gracias y por favor todos a votar por el que quieran, por el que más les guste, pero salgan a votar. Gracias y a todas las personas que se conectaron a esta entrevista. Será hasta la próxima.